31 de agosto de 2025, 11:47 de la noche hora local. Una noche ordinaria en las montañas de Asia. Nadie sospecha que bajo el suelo algo está pasando que volteará muchas vidas en pocos segundos. La tierra se estremece y durante los próximos 90 segundos miles de personas sufrirán. Pueblos enteros serán borrados de la faz de la tierra. Decenas de miles quedarán sin hogar en uno de los países más desafiantes del mundo. Las laderas montañosas no pueden resistir la fuerza. Deslizamientos masivos bloquean carreteras, cortando los pueblos afectados del mundo exterior. Los flujos de lodo arrasan puentes, atrapando a la gente. Aquellos que sobrevivieron no pueden salir y los rescatistas no pueden alcanzarlos. Pero eso no es todo. En este mismo momento, mientras los servicios tratan de lidiar con las secuelas del cataclismo, comienzan a ocurrir temblores repetidos con magnitudes por encima de 5, y los pronósticos son desalentadores. ¿Por qué un terremoto relativamente débil de magnitud 6 se convirtió en una de las catástrofes naturales más terribles? ¿Qué detalles hicieron este evento especialmente difícil? Y lo más importante, ¿por qué los científicos advierten que esto es solo el comienzo y podemos esperar choques aún más serios en el futuro cercano? La mayoría de la gente conoce este país por reportes de noticias sobre guerras y trastornos políticos, pero pocos saben que bajo los pies de los habitantes de esta tierra sufrida yace una verdadera bomba de tiempo geológica. Este es Afganistán, ubicado en Asia Central en la parte noreste de la meseta iraní. La historia del país comenzó en la Edad Media de Piedra, hace alrededor de 40.000 años. Aquí han estado los ejércitos de Alejandro Magno, Genghis Khan, el Imperio Británico, la URSS y Estados Unidos. Afganistán no ha dejado los titulares de periódicos y pantallas de televisión durante los últimos 30 años. La razón son las guerras y conflictos constantes, comenzando con la introducción de tropas soviéticas al país y terminando con la campaña para expulsar al régimen talibán en 2001. Las características tectónicas de este territorio no son menos interesantes que los choques geopolíticos. En el este del país, donde se encuentran las provincias de Nangarhar y Kunar, pasa una de las fallas más activas de la corteza terrestre. Aquí la placa tectónica india presiona sobre la placa euroasiática, creando estrés que tarde o temprano debe encontrar una salida hacia arriba. Y encontraron esta salida el 31 de agosto de 2025, cuando a las 11:47 de la noche, hora local, ocurrió lo que se convertiría en una de las catástrofes naturales más terribles en la historia moderna de Afganistán. Un terremoto de magnitud 6 en minutos borró pueblos enteros de la faz de la tierra, tomando más de 2.000 vidas. Pero lo más impactante ni siquiera es el número de víctimas. El hecho es que magnitud 6 se considera relativamente moderada por estándares sísmicos. Tales terremotos ocurren mundialmente más de 100 veces por año y usualmente no llevan a consecuencias tan catastróficas. En países desarrollados, temblores similares podrían dañar varios edificios y en el peor caso causar víctimas aisladas. Pero en Afganistán todo fue según un escenario completamente diferente. El epicentro estaba ubicado a 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad. Los primeros reportes comenzaron a llegar solo minutos después del choque principal. La gente entró en pánico y huyó de las casas en Kabul, aunque la capital estaba a más de 150 kilómetros del epicentro. Los temblores se sintieron incluso en el vecino Pakistán e India, pero la escala de la tragedia se volvió clara solo al amanecer, cuando los servicios de rescate pudieron alcanzar las áreas más afectadas. El panorama que se abrió ante sus ojos impactó incluso a rescatistas experimentados. Pueblo tras pueblo yacía en ruinas. Donde habían estado casas ayer, ahora solo eran visibles pilas de piedras y arcilla. Bajo estas pilas de escombros permanecían cientos de personas. Y esto fue solo el comienzo de la pesadilla, porque 20 minutos después del choque principal, la tierra se estremeció nuevamente por una réplica, seguida por una serie entera de temblores repetidos. Pero aún así, ¿por qué un terremoto relativamente débil por estándares geológicos llevó a tal catástrofe? El primer y más crítico factor que convirtió el terremoto en catástrofe es cómo se construyen las casas en los pueblos afganos.
Imaginen paredes de piedra de río sostenidas con mortero de arcilla, techos de tierra pesada, compactada, descansando sobre vigas de madera, sin marcos metálicos, sin refuerzos, sin tecnologías antisísmicas. En la provincia de Kunar, donde ocurrió la destrucción más terrible, el 98% de todos los edificios fueron dañados o completamente destruidos. Imaginen esta escala. Prácticamente cada casa en la región se convirtió en una trampa mortal para sus habitantes. Las paredes gruesas de arcilla que parecen tan fuertes durante terremotos se comportan como un castillo de naipes, pero los materiales de construcción son solo la mitad del problema. La otra mitad yace en cuándo exactamente ocurrió el terremoto. 11:47 de la noche, hora local. Noche profunda, cuando prácticamente todos los residentes estaban durmiendo en sus hogares. El tercer factor que empeoró la tragedia son las características geográficas de la región. Las áreas afectadas están en terreno montañoso, donde las ondas sísmicas se comportan especialmente traicioneramente. Las montañas funcionan como amplificadores, concentrando y reflejando ondas sísmicas, convirtiéndolas en fuerza aún más destructiva. Los depósitos blandos de río en valles, donde se ubican los pueblos, amplían adicionalmente las oscilaciones del suelo. El cuarto factor crítico que convirtió un terremoto moderado en catástrofe fue su profundidad increíblemente superficial. El foco estaba ubicado solo a 8 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Esto es insignificantemente pequeño por estándares geológicos. Para comparación, la mayoría de terremotos destructivos ocurren a profundidades de al menos 15 a 30 kilómetros o más. La profundidad del foco es como la distancia de una explosión. Mientras más cerca esté la fuente de onda sísmica a la superficie, con mayor fuerza golpean edificios y personas. Cuando un terremoto ocurre profundo, las ondas sísmicas pierden energía pasando por el grosor de la corteza terrestre. A solo 8 kilómetros de profundidad, las ondas alcanzaron la superficie prácticamente sin debilitarse, preservando todo su poder destructivo. Esto convirtió incluso un terremoto relativamente débil por estándares mundiales en una catástrofe local de escala monstruosa. Casas que podrían haber resistido temblores más débiles pero más profundos simplemente no tuvieron oportunidad contra tal golpe superficial. Este terremoto desencadenó una reacción en cadena de catástrofes secundarias. El terreno montañoso, ya inestable, comenzó a colapsar. Deslizamientos masivos bloquearon carreteras montañosas, cortando los pueblos afectados del mundo exterior. Los flujos de lodo arrasaron puentes y llenaron desfiladeros. 20 minutos después del choque principal, ocurrió la primera réplica de magnitud 4.5, luego otra y así sucesivamente. Más de 10 temblores repetidos de varias fuerzas fueron registrados en las primeras 24 horas. Para edificios ya dañados por el terremoto principal, estas réplicas se convirtieron en un golpe mortal. Casas que aún se sostenían después del primer temblor finalmente colapsaron. Los residentes locales entraron en pánico y abandonaron lo que quedaba de sus pueblos, estableciendo campamentos de tiendas bajo el cielo abierto. Pero incluso esto no garantizaba seguridad. Las réplicas provocaron nuevos deslizamientos y caídas de rocas, cubriendo a aquellos que trataban de escapar en áreas abiertas. Los pueblos montañosos remotos no tenían ni equipo especial de rescate ni rescatistas entrenados. Familiares y vecinos trataron de limpiar escombros con las manos desnudas o palas simples. Cuando amaneció el 1 de septiembre, la escala de la catástrofe se volvió obvia. Los servicios de rescate enfrentaron una situación para la cual es prácticamente imposible prepararse. Docenas de pueblos esparcidos por desfiladeros montañosos fueron completamente destruidos o cortados del mundo por deslizamientos y bloqueos. El Comando de Servicios de Emergencia rápidamente entendió que los métodos tradicionales de operación de rescate no funcionan aquí. La mayoría de carreteras en la región son senderos montañosos estrechos que incluso en tiempos normales son apenas transitables para transporte.
La única manera de entregar ayuda se convirtió en helicópteros, pero aquí también los rescatistas enfrentaron sorpresas desagradables. En desfiladeros montañosos, encontrar un área adecuada de aterrizaje de helicóptero no es tarea fácil. Muchas operaciones tuvieron que ser conducidas flotando sobre el suelo y bajando rescatistas en cables, lo cual es extremadamente peligroso bajo condiciones de réplicas constantes. 2 días después, cuando el trabajo de rescate estaba en pleno apogeo, el 2 de septiembre a las 9:56 de la noche hora local, la Tierra se estremeció nuevamente. Una réplica de magnitud 5.2 interrumpió las operaciones de rescate y causó nuevo pánico entre la población ya traumatizada. Esta no fue solo un temblor repetido, esta fue una nueva catástrofe. Edificios dañados por el primer terremoto finalmente colapsaron. Las caídas de rocas bloquearon carreteras que los rescatistas apenas habían comenzado a limpiar. Algunos equipos de rescate fueron cortados en las montañas. Pero la tierra no se calmó. El 4 de septiembre, otro terremoto de magnitud 5.6 ocurrió. Al día siguiente, otro de magnitud 5.2. La serie de réplicas se convirtió en verdadera tortura para los sobrevivientes, que ahora temían estar no solo en edificios, sino incluso durmiendo. La reacción internacional a la catástrofe fue bastante moderada. El problema principal fue que después del cambio de poder de 2021, la mayoría de países detuvieron la ayuda oficial a Afganistán. La Unión Europea y Gran Bretaña anunciaron asignación de fondos, pero enfatizaron que los transferirían solo a organizaciones humanitarias asociadas, evitando contactos directos con el gobierno. La reducción de ayuda americana se convirtió en un golpe especialmente doloroso. A principios de 2025, la administración suspendió la implementación de contratos humanitarios por valor de más de $1.7 billones. Esto llevó al cierre de muchos hospitales y clínicas médicas justo cuando se necesitaban más. Para el 4 de septiembre se volvió claro que la escala de la catástrofe fue subestimada. Oficialmente, el número de muertos creció de los 800 iniciales a 2.000 personas. Más de 6.000 casas fueron destruidas y alrededor de 84.000 personas fueron afectadas en total. Afganistán está ubicado en el centro mismo del cinturón móvil alpino himalayo, una zona gigante de colisión de placas tectónicas que se extiende desde el Mediterráneo hasta el sudeste asiático. Alrededor de 1/5 de todos los terremotos más grandes del mundo ocurren aquí. Este proceso comenzó hace 40 millones de años cuando el antiguo océano Tetis se cerró. Desde entonces, la energía acumulada se libera regularmente en forma de terremotos destructivos. Durante los últimos 125 años, más de una docena de terremotos de magnitud 7 más han ocurrido en la región, pero el terremoto de septiembre de 2025 mostró que incluso temblores más débiles pueden volverse mortalmente peligrosos bajo circunstancias desfavorables. Algunos científicos sugieren que un proceso aún más complejo está ocurriendo en la región. Según un estudio de 2008, los terremotos pueden estar conectados al desprendimiento de secciones antiguas del fondo oceánico que continúan sumergiéndose en el manto de la Tierra bajo la parte oriental de Afganistán. Mientras las secciones grandes de roca se desprenden, la corteza terrestre estirada rebota y se eleva, deformando la red de fallas y causando nuevos terremotos. El este de Afganistán está cruzado por varios sistemas de fallas activas, incluyendo la falla Chaman y el empuje principal de Pamir. Estas estructuras geológicas funcionan como costuras gigantes en la corteza terrestre, que periódicamente se rompen, liberando energía acumulada. Particularmente peligrosa es la zona Pamir Hindu Kush de sismicidad profunda en el este del país. Aquí los terremotos ocurren regularmente a profundidades hasta 300 kilómetros, un fenómeno extremadamente raro para regiones intracontinentales. Usualmente, tales terremotos profundos ocurren en zonas de subducción, donde las placas oceánicas se sumergen bajo las continentales. La historia de catástrofes sísmicas de Afganistán se lee como una crónica de tragedias humanas. En 1998, un terrible terremoto en el norte y este del país tomó varias miles de vidas.
En 2002, temblores de magnitud 6 llevaron a muertes y destrucción en el norte del país. En 2015, un fuerte terremoto ocurrió no solo en Afganistán, sino también en el vecino Pakistán. En 2022, un terremoto de magnitud 6.1 en las provincias de Khost y Paktika tomó más de 1000 vidas. En octubre de 2023, una serie de terremotos poderosos, incluyendo un temblor de magnitud 6.3, dañó seriamente la provincia de Herat. Y ahora el terremoto de 2025, que se convirtió en uno de los más mortales en la historia moderna del país. Pero lo más terrible es que esto está lejos de ser el último. Los geólogos advierten que los procesos tectónicos en la región continúan y nuevos terremotos destructivos son inevitables no solo en Afganistán, sino también en estados vecinos. La única manera de reducir víctimas es cambiar radicalmente los enfoques de construcción. Ejemplos de países vecinos muestran que esto es posible. Después del terremoto de Kashmir de 2005, Pakistán creó una administración especial que ayudó a los residentes a construir vivienda más segura. En Nepal, después de los terremotos de 2015, el gobierno estableció estándares mínimos de código de construcción, permitiendo que incluso edificios simples resistan cargas sísmicas. Pero tales cambios requieren tiempo, recursos y estabilidad política. Mientras tanto, millones de afganos continúan viviendo sobre una de las fallas más peligrosas de la Tierra en casas que los ingenieros cínicamente llaman futuras pilas de escombros. Y el suelo bajo sus pies continúa acumulando energía para el próximo temblor, posiblemente aún más destructivo. Eso es todo por ahora. Si esto fue interesante, dale me gusta y suscríbete al canal